Bienvenidos, mi nombre es Jacqueline Jiménez y siguiendo con la serie de temas juveniles, en esta ocasión vamos a ir analizando, respondiendo a la pregunta de ¿qué es lo importante? Y con esta pregunta, pues más que nada vamos a ver ese valor que hay detrás de cada cosa, ese valor que vemos aplicado a muchas cosas y que no podemos hablar de todas, del valor de todas las cosas, pero sí en algunas de ellas vamos a ver ese valor para poder nosotros buscar ese mismo valor en otras cosas que se nos presenten en la vida. Y bueno, hablando acerca del valor, vemos que está presente incluso en nuestras acciones, lo que hacemos, tiene un valor, una importancia que dependiendo cómo la veamos, cómo la valoricemos o dónde veamos que está lo importante en lo que hacemos, va a definir mucho la manera en cómo lo hacemos. Y bueno, todo eso con la finalidad de poder estar claros, ¿no? Apreciar ese valor. Pero bueno, antes de empezar, vamos a ver eh, uno de los errores en los que solemos caer al dar valor a algo es por hacerlo según nosotros mismos de una manera egoísta, en solo fijarnos lo que algo nos aporta, su grado de utilidad para nosotros, lo que nos gusta, nos atrae, y de esa manera pues es dar un valor equivocado, porque algo, porque no porque lo, algo puede ser valioso, aunque no lo veamos desde nuestro ego, porque no que aporte nada para nuestro ego, no quiere decir que no sea importante, realmente todo tiene una importancia, pero por estar centrados en nosotros mismos, no podemos verla, pero realmente tiene su importancia. Así también, como humanos solemos dar valor a algo de acuerdo a lo que somos. eh, pues sí, hablando por un lado de las emociones, nuestros sentidos, que estos pues vemos que son imprecisos, ¿no? Hablando de las emociones, eso que sentimos no siempre suele ser real para fiarnos completamente de eso y dar valor a algo según nuestras emociones, o por otro lado los sentidos como la vista, el oído, el tacto y demás. Vemos que sí son herramientas que nos ayudan para percibir, eh, para percibir lo que se nos presenta, pero de igual forma estos suelen ser imprecisos. No siempre lo que vemos es como lo vemos, lo que oímos no es lo que es. Hay muchas perspectivas, muchas maneras de entender algo, además de que podemos estar equivocados, ¿no? Aunque nosotros creamos que es así o nos aferremos a lo que nosotros creemos, podemos estar equivocados porque pues somos humanos imperfectos, y eso lo vemos por ejemplo en primera de Samuel 16:7, que como humanos solemos fijarnos más en cosas que no son importantes, en cosas externas como lo es la apariencia o como lo dice ahí mismo la estatura, eh, la grandeza, todas esas cosas que se le dijo a Samuel que eh, no viera como humano, como el hombre ve, sino que viera más allá de todos esos aspectos el corazón, el interior, que es como el creador ve. Y vemos que sí, el creador ve de una manera totalmente diferente a nosotros como humanos, como lo dice Isaías 55:9, que sus caminos son más altos que los nuestros, así como vemos esa distancia entre el cielo y la tierra. Y en Juan 4:48, Yeshua dice que una de las cosas por las que él hizo sus señales, sus milagros, era porque si no fuera así, de otra forma, nosotros como humanos no íbamos a creer, y eso denotando nuestra condición en la que estamos, de que nos
fiamos solo de lo que vemos o de lo que percibimos cuando vemos que no debería ser así. Pero bueno, con eso vemos que como humanos no siempre solemos ser muy precisos en dar el valor o la importancia de algo. em, y que el valor o la importancia de algo realmente es algo que varía en cada persona, depende de cada persona, el valor o la importancia que le dé a algo no es la misma que otra, así como de otros factores externos como lo es el lugar. En un lugar algo puede ser importante, útil, valioso y en otro no ser de la misma forma o en la misma cantidad. Eh, Así también vemos que depende de las situaciones o circunstancias que nos hacen ver que una cosa es más importante que la otra y que al final eso es lo que enseñan o eso es lo que las situaciones o las circunstancias eh, sacan a relucir lo más importante, ¿no? La esencia, el valor de algo. Y eso es lo que vamos a ir analizando. En Mateo 5:17 vemos a Yeshua decir que él no vino a suprimir la ley o los profetas, sino que vino a ponerles fin, sino que vino a darles su pleno valor. Y ese pleno valor es el que vamos a ir viendo en algunas, bueno, en Mateo 6, por ejemplo, se habla acerca de la limosna. Eh, Vamos a ir viendo ese pleno valor de acuerdo a las escrituras. Y pues sí, vemos que para dar el valor a algo se necesita de mucha sabiduría para poder ver realmente lo que es importante o su verdadero valor. Pero bueno, en Mateo 6 se habla de la limosna, esa acción que conocemos hoy día como ayudar al que lo necesitan, a las personas que vemos en la calle o personas que están vulnerables, ¿no? Como lo eran las viudas, los pobres o los huérfanos. Y esto que conocemos como limosna o ayudar al necesitado tiene que ver con la palabra justicia, que en hebreo es sedaká, y pues tiene que ver con eso, con hacer justicia, que si nosotros tenemos más que suficiente, podamos darlo al que lo necesita. Y bueno, esta acción o lo importante de esta acción más que en sí misma, porque vemos que es una buena acción que ayuda ciertamente, pero lo importante, además de en sí misma, es que como humanos solemos ponerle la importancia o darle más importancia a lo que vamos a recibir en lugar de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahí dice que se guarden precisamente de lo que no es importante, de lo que no tiene valor, aunque hay personas que buscan precisamente eso, que es guardarse delante de los hombres para ser vistos de ellos, el no hacerlo para recibir algo a cambio, un reconocimiento, fama, prestigio, ni nada de eso que busca el humano, sino hacerlo de una manera genuina, porque el verdadero valor está en sí, ¿no? En hacerlo, en ayudar como tal, pero además también en que sea de una manera secreta, de una manera que dice ahí, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Después habla acerca de la oración y pues bueno, vemos que la oración consiste en palabras que nosotros decimos al Padre y el error es cómo usamos esas palabras, ¿no? Que muchas veces solemos darle más importancia a que suene bonito, a aprendernos algo y repetirlo por repetir, y eso es lo que dice ahí, que no usen vanas repeticiones, porque ahí no está lo importante en repetir y que sea algo vano, sino que el verdadero valor o la importancia de la oración, eh, pues sí, son eso, palabras que no es necesario un vocabulario complejo o palabras demasiado técnicas, sino pues normal, así como también dice ahí que esas palabras
sean conforme a la voluntad del Padre y no según la nuestra, ¿no? El pedir correctamente es eso. Y bueno, otra, otro error acerca de la oración es poner lo importante o pensar que lo importante está en ser oídos, ¿no? En que igual buscar el reconocimiento humano, ajeno, o hacerlo solo para ser oídos, cuando en realidad el verdadero valor de la oración o lo importante de ello es que es una comunión entre el Padre y nosotros solamente, y por ello dice ahí, entra en tu aposento y cerrada la puerta, pues ora. De la misma forma, ¿no? Que sea algo secreto y ahí está lo importante, ¿no? No en que los demás escuchen, sino algo secreto. Después habla del ayuno, que bueno, hablando del ayuno se refiere a un ayuno bíblico, verdadero, y no los ayunos que el hombre ha, ha puesto o ha otros tipos de ayuno como lo es que llaman el ayuno de Daniel, de comer solo vegetales y agua, o que llaman el ayuno de abstenerse de muchas otras cosas, pero vemos que el ayuno bíblico habla de, sí, la abstinencia, pero de alimento y bebida completamente, y ese es el verdadero ayuno al que se refiere, que bueno, lo importante en el ayuno, eh, sí, era también, pues más que en sí mismo, eh, como humanos solemos poner más pues sí, fijarnos más en cómo lo veíamos, en la apariencia, en el mostrar a los demás. Y ese es el error, ¿no? Que lo importante no está en eso, en que los demás vean que estás ayunando, como dice ahí, eh, pues por medio de una apariencia física, el parecer auster- austeros, eh, pues no mostrar eso, no ser tan evidentes, tan fingidos, tan hipócritas, sino más bien lo importante, el valor es que al hacerlo, pues no busquemos mostrarlo o evidenciarlo a los demás, porque no va dirigido a ellos, sino al creador. Y por ello dice que lo importante al ayunar, al hacer esta acción, es hacerlo sin que los demás lo sepan, ¿no? Dice, en ese día que sea como, dice, unge tu cabeza y lava tu rostro, ¿no? De manera que no se note y ese ayuno sea como debe ser. Bueno, ahora vamos a pasar a una sección en este mismo capítulo de Mateo 6, donde vamos a comenzar a ver más la parte terrenal, hablando de, por ejemplo, las riquezas. Ahí habla acerca de que no se puede servir a dos señores y eso por el significado que le daban al dinero. Pero bueno, hoy en día vemos que de manera similar la vida o hoy en día hacen parecer que lo monetario es lo importante, que las riquezas es lo importante y lo que mueve a este mundo o que puede comprar todo, ¿no? Que ya con dinero puedes hacer todo, que eso es lo importante, pero en realidad vemos que el tener dinero, el tener riqueza, pues no es realmente lo importante. Sí nos ayuda como un recurso en este mundo, pero el problema es caer en la avaricia, el amontonar riquezas, el buscarlas desmedidamente, el no hacerles un buen uso, el querer solo tenerlas ahí y, y vemos que hay en realidad cosas más importantes, ¿no? Como cosas más importantes que ni aún el dinero puede sustituir, como lo es el tener salud, familia, amor, el, el conocer al creador y demás. Y con ello vemos que la riqueza, lo terrenal, pues no es como hoy en día lo pintan, que es lo más importante. Y bueno, hablando de lo que encontramos en este mundo, pues debemos tener mucho cuidado porque somos
estamos muy influenciados y podemos llegar a cegarnos, ¿no? Por ello, buscar lo terrenal. Pero bueno, después habla acerca del afán y la ansiedad, que bueno, sí, dice que es propio de los gentiles y pues más que nada refiriendo a ese consumismo que vemos hoy en día, las compras desmedidas, el querer comprar y comprar y comprar, y que vemos hoy día impulsado por eslogans egoístas que dicen que tú lo vales o demás, que nos hacen caer en ello, ¿no? En consumir, en materialismo y demás, en buscarlo, en caer en estos extremos, ¿no? Buscarlo desmedidamente, cuando en realidad vemos que dice ahí que hay cosas más importantes que estar comprando, que estar consumiendo, que estar amontonando o que estar preocupados en comprar y comprar y comprar, o en estar a la moda. Dice que hay cosas más importantes que nos llevan a precisamente de eso, ver el valor. Como por ejemplo, dice que el cuerpo vale más que lo que vestimos, así como también la vida vale más que lo que comemos y así. Hace una comparación de cosas que nos hacen ver qué es lo realmente importante para que no caigamos en ese afán, en esa condición, ¿no? Incluso perjudicial para nuestra salud. Y en Mateo 9:10, por ejemplo, habla acerca de el llamamiento a Mateo, cuando Yeshua llama a el recaudador de impuestos, y muchos en su tiempo, o bueno, en ese pasaje lo criticaban o veían mal que Yeshua llamara a pecadores, a personas que eran como, pues sí, que tenían pecado, pero vemos que en realidad, pues sí, no, todas las personas eran importantes y quería que se salvaran, pero a pesar de su vida en desobediencia, vemos que era mayor. Yeshua buscaba o veía más que eso, veía que esas almas se salvaran, era algo mayor, y que los llevara al arrepentimiento, ¿no? Eh, para que con ello, pues esas personas pudieran cambiar, y sí vemos que es lo importante, ¿no? Hoy en día, hasta hoy, pero que no debe ser entendido como que las personas, como que el creador acepta el pecado de las personas o que no cambien su vida, sino todo lo contrario, ¿no? Que él llamaba a esas personas para que cambiaran su vida, para que se arrepintieran, hicieran teshuvah y esas almas pudieran salvarse. Eh, También vemos el valor o lo importante, por ejemplo, en los juramentos o promesas. Vemos que como humanos somos muy prontos para hablar, para prometer, pues es muy fácil decirlo, pero lo difícil está en lo que es importante, ¿no? Ya lo que viene después, el cumplir eso que se dice, pues es más difícil y es donde está lo importante. Como lo dice Deuteronomio 23, 21 al 23, que, que bueno, ahí habla de los juramentos hacia el Creador, pero hacia las demás personas también vemos que es aplicable, ¿no? Que una vez que nosotros cumplimos, hablamos, prometemos algo, debemos hacerlo, porque de lo contrario es pecado. Y en Eclesiastés 5 al 6 dice que mejor, bueno, dice lo mismo, dice mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu mano te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que el Creador se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Y también en Mateo 23, de los versos 16 al 19, vemos que los religiosos tenían como una creencia errónea acerca del juramento, porque ellos decían que jurar por
el templo pues no significaba o no era nada, pero ya si juraban por lo material, por el oro del templo, eso sí era de valor para ellos, así como también en, enfocado en el área de las ofrendas, decían ellos que si juraban por la ofrenda, pues valía más que si juraban solo por el altar, ¿no? Pero en realidad todos esos, hablando del oro, de la ofrenda, pues no eran nada sin, sin lo que lo santificaba, como lo era el templo, como lo era el altar. Eso hacía que el oro y la ofrenda pasaran de ser lo que eran a ser consagrados, a ser algo mayor, ¿no? Y por ello ahí Yeshua eh, los exhorta por su ceguera y su insensatez de poner más enfoque en jurar por lo que no era importante, así como también vemos en Mateo 5, 34 al 37 que nos dice que no juremos por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por los cabellos de nuestra cabeza, porque no tenemos control de nada de esas cosas y que mejor nos hagamos responsables en lo que juramos, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y pues bueno, ahora hablando del día de reposo o conocido como Shabbat en hebreo, ¿qué es lo importante de esto o dónde está el valor de este día? Pues vemos que en varias ocasiones Yeshua no concordaba con los religiosos porque recogía espigas, sanaba y hacía muchas cosas que de acuerdo a lo que que iba en contra de sus creencias, porque ellos entendían que el día de reposo era para eso, ¿no? Para descansar, para no hacer obras. Y a pesar de que en Génesis, cuando es instruido, sí menciona el descansar, vemos que no menciona específicamente qué hacer y qué no hacer, eh, sino solamente dice descansar. Pero para ellos eh, era una transgresión porque todo lo que Joshua hacía iba en contra de las 39 formas de trabajo creativo llamadas melajot que ellos consideraban obras, consideraban trabajo, aunque la instrucción no lo dijera como tal. Y pues además vemos que además que sí, este día es para descansar, pero lo importante también de este día es su valor está en bendecirlo y en santificarlo, ¿no? Y pues bueno, siguiendo, también podemos ver en los religiosos más prácticas y mandamientos puestos por el hombre, como lo era el lavado de las manos, el pagar en lugar de honrar a los padres, así como lo dice Mateo 15, 8 al 9. Pues para ellos sus prácticas eran más importantes que otras cosas, o que incluso llegaban a invalidar ciertos mandamientos, como en el caso de honrar a los padres. Y por ello es que Yeshua cita de Isaías, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y pues bueno, en eso vemos, ¿no? Que lo importante, según ellos, era su tradición, eh, hacer todo ritualmente, el lavado de las manos, incluso el pagar en lugar de un mandamiento, como lo es el honrar a los padres, pero en realidad vemos que eso era como de labios honrar al Creador y no lo importante, ¿no? Como decir que se servía al Creador, pero no de la manera correcta. Y bueno, después, hablando de la circuncisión, podemos ver lo importante que, que era lo importante de
pacto, porque era un pacto del Creador con Abraham y su descendencia. Y el error es pensar que lo importante o el valor es solo en la carne o el acto como tal, lo que se hacía, porque vemos que no solo es algo de la carne, realmente lo importante de ese pacto, de hacerlo, era como lo dice en Romanos 2, 25 al 29, que además de ello se guardara la ley, porque si se hacía la circuncisión pero no se guardaba la ley, era como si no valiera, así como de lo contrario alguien que no lo hacía, no hacía la circuncisión en su carne, pero sí guardaba la ley, era como si lo hubiera hecho, porque ahí menciona cuál es el verdadero valor que tenía esta práctica. Lo importante era, como dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan su cerviz. Deuteronomio 10, 16. Ahí está el valor o el significado detrás de eso. Y bueno, ahora vamos a ver ante ciertas situaciones qué es lo importante, ¿no? Por ejemplo, en primera de Samuel 15, 22 se menciona que Saúl como rey pues se iba a tener un enfrentamiento y antes de hacerlo pues tenían que realizarse los sacrificios correspondientes para que el Creador estuviera de su lado, pero ahí vemos un error, ¿no? Un error en el que solemos caer como humanos ante ciertas situaciones como esta, que, que en lugar de esperar, de hacer lo correcto, esperar a que llegara la persona indicada para hacer esos sacrificios, él se adelanta y lo hace. Y entonces llega Samuel y le dice, ciertamente el oír es mejor que los sacrificios y el escuchar mejor que el cebo de los carneros. Aquí es donde vemos eso, que lo importante de nosotros, igual, ¿no? En nosotros en ciertas situaciones no es actuar por impulso, porque solemos cometer errores, sino más bien hacerlo correctamente a pesar de la presión. Y bueno, ya después también tenemos el ejemplo de Marta, que se menciona que estaba afanada en servir, ¿no? Atender a los demás, los quehaceres, lo que implicaba el tener visitas en su casa. Y pues que en cierta forma vemos que no era malo el servir, ¿no? El estar al pendiente de los demás, pero era una situación en la que no solo había que servir, sino que estaban las palabras de Yeshua por escuchar. Y entre esas dos cosas, él menciona que lo más importante era escuchar lo que hizo su hermana. Y bueno, ya después dice en Mateo 24, 16 al 18. Bueno, ahí habla de lo que en su tiempo sufrirían como tribulación, pero en sí vemos esa situación, ¿no? Esa situación, pues sí, de dificultad en la que les dice que huyan a los montes, que el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y bueno, todas estas palabras las decía en un contexto específico, en un tiempo específico, pero nos deja ese principio o nos deja ver ese valor en la situación, ¿no? En una situación de dificultad, pues como humanos muchas veces solemos actuar de la misma forma, ¿no? Regresar por lo importante, tener lo importante en la mano, pero aquí nos dice que pues no, que, que el volver atrás no era una opción. Y eso con relación a los apegos, que también vemos por otro ejemplo a la mujer de Lot, que por mirar atrás resultó petrificada en una estatua de sal.
Y bueno, todo eso nos exhorta, ¿no? A nosotros a, a cómo actuar ante situaciones no guiados eh, por el impulso, por la rapidez, por los errores, sino mejor hacerlo correctamente, así como también no tener apegos, ver lo más importante, ¿no? Y pues bueno, con eso concluimos este video de qué es lo importante al ver el valor detrás de cada cosa y vemos que no solo las que mencionamos, sino muchas cosas más tienen el valor que debemos buscarlo, verlo. Eh, y todo eso nos trae beneficios a nosotros como personas, nos lleva a actuar de la mejor manera, a ser personas íntegras, sin hipocresía, capaces de ver el valor, sin esa ceguera, a no ser indiferentes, de igual manera que todo eso nos lleve a lo más valioso, que son esos tesoros celestiales, donde dice que ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones lo destruyen, lo corrompen o lo roban. Y también nos lleva a evitarnos consecuencias como los errores, las equivocaciones, incluso caer en extremos perjudiciales para nosotros como el afán, la ansiedad. Y pues bueno, gracias por ver este video. Si les gustó pueden darle like, compartirlo y en la sección de comentarios, además de los comentarios, también proponer temas de su interés para tomarlos en cuenta en próximos videos. Y pues bueno, shalom.